El ojo de la cerradura es una historia espeluznante sobre un hombre que se alojó en un extraño hotel y se encontró con algo muy extraño, de hecho. El punto es que un hombre fue a un hotel y se acercó a la recepción para registrarse. La mujer en el escritorio le dio su llave y le dijo que de camino a su habitación había una puerta sin número, que estaba cerrada con llave y no se permitía la entrada a nadie. Especialmente nadie debería mirar dentro de la habitación, bajo ninguna circunstancia. Así es que el hombre siguió las instrucciones de la mujer y fue directo a su habitación e inmediatamente a la cama. A la noche siguiente, su curiosidad no lo dejaba solo sobre la habitación sin número en la puerta. Caminó por el pasillo hasta la puerta y probó la manija. Claro que estaba cerrada con llave. Se agachó y miró por la ancha cerradura. El aire frío pasó a través del cerrojo enfriando su ojo. Lo que vio era una habitación de hotel como la suya, y en la esquina había una mujer cuya piel era completamente blanca. Estaba inclinando la cabeza contra la pared, mirando hacia el otro lado de la puerta. Miró confundido durante un rato. Casi llama a la puerta por curiosidad, pero decidió no hacerlo. Se escabulló de la puerta y volvió a su habitación. Al día siguiente, regresó a la puerta y miró por el cerrojo de la cerradura. Esta vez, todo lo que vio fue rojo. No pudo hacer nada fuera de un color rojo distinto. Quizás quienes estaban en la habitación sabían que estaba espiando la noche anterior y habían bloqueado el ojo de la cerradura con algo rojo. En ese momento decidió consultar a la mujer en la recepción para obtener más información. Ella le dijo: ¿miraste a través de la cerradura? El hombre le dijo que sí, y entonces ella le respondió: bueno, más vale que te cuente la historia. Hace mucho tiempo, un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y su fantasma se encuentra dentro. Pero estas personas no eran ordinarias. Todos eran blancos, excepto por sus ojos, que eran completamente rojos. Y yo soy el documentalista. Y esto fue El ojo de la cerradura.